En el proceso de formación de igualdad de género, es muy importante comprender cuáles han sido los hitos históricos que han ido acompañando a esta evolución en la igualdad de género. Así que en este capítulo vamos a aprender qué es o cuáles han sido los principales hitos y cómo se ha manejado la historia con referencia a la igualdad. Durante milenios, la historia de la humanidad se narró desde una perspectiva predominantemente masculina. Las mujeres han participado activamente en la construcción de comunidades, economías y culturas, pero sus contribuciones fueron invisibilizadas o minimizadas. Y hemos tenido varias líderes que han aportado a este cambio de percepción. Entre ellas tenemos a Virginia Macchiaria, que es una de las escritoras que ha liderado toda la información de la historia de igualdad de género. Virginia Macchiaria nos ayuda a entender la historia de la igualdad de género y nos dice que debemos reconocer que las mujeres nunca han estado pasivas, siempre han tenido un rol de cambio. Han enfrentado estructuras patriarcales que limitaban a través de la historia la visibilidad y la participación. En sociedades prehistóricas y comunidades cazadoras-recolectoras, recientes estudios sugieren que los roles de género eran más flexibles de lo que se creyó. Sin embargo, con la aparición de la agricultura y la propiedad privada, surgieron jerarquías que relegaron a las mujeres a la esfera doméstica, limitando su acceso a la toma de decisiones y a la propiedad. Este primer punto es muy importante porque vemos que al inicio, en la era prehistórica, no existía aún una diferencia de género y más bien se la generó cuando empezaron a ver la diferencia de clases sociales. ¿Cuáles fueron los primeros movimientos en temas de igualdad de género? En la Edad Media y el Renacimiento, mujeres como Christine de Pizan es la primera escritora mujer y empezó a introducir las creencias y los conceptos de que existe una inferioridad intelectual o existía una inferioridad intelectual femenina y que se debían empezar a romper esas barreras. Con la ilustración, es decir, con la escritura, empezaron a surgir nuevos documentos pioneros y uno de estos fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía de Olympe de Gouges en 1791, quien afirmó que los derechos del hombre deben aplicarse también a las mujeres. Lamentablemente, este acto le costó la vida, pero nos demuestra que empezó a haber resistencia a los sistemas dominantes. Con estos cambios en el Renacimiento, es importante entender que todo el contexto social se centraba en el hombre humanista. Quiere decir que el hombre era el centro del universo y se empieza a valorar la educación, el conocimiento de nuevas disciplinas. Y en este contexto de de tener la igualdad, también empieza a introducirse que en tema de educación, en tema de conocimiento, también era muy necesario que las mujeres empiecen a participar en estas prácticas. A finales del siglo XV, uno de los ejemplos más notables es que la reina Isabel, la católica, empieza también a defender la posición de las mujeres en la sociedad. Un año importante es en 1789, previo a la Revolución Francesa, inicia también la discusión del derecho de las mujeres a la educación. En 1790 empiezan a establecerse los términos en tribunas políticas sobre los derechos de las mujeres. Ya en la Revolución Francesa tuvimos representantes de igualdad de género, como por ejemplo Poilâne de la Barrère, Olympe de Gouges y Mattie Wollstonecraft. Son algunas de las representantes que empiezan a introducir la igualdad de género en temas de educación principalmente, y es cuando empiezan a establecerse los mismos derechos tanto para los ciudadanos hombres como para las ciudadanas mujeres. La primera ola de igualdad de género se le empieza a conocer principalmente en 1848, cuando en Estados Unidos se empieza a impulsar al derecho al voto y a la educación. Entonces ya tenemos una nueva fase, ya las mujeres estaban participando en las prácticas de educación y también ya se empieza a impulsar el derecho al voto,
principalmente en Estados Unidos en 1848. En la Convención de Seneca Falls se sentó las bases para el derecho al voto con la Declaración de Sentimientos exigiendo los mismos derechos para hombres y mujeres a nivel civil y a nivel político. En paralelo, en Europa, figuras como Mary Wollstonecraft impulsaron la educación para las mujeres como vía para su crecimiento. Como podemos ver, empieza este proceso y este movimiento para la igualdad de los derechos. A inicios del siglo XX, después de las décadas de protestas, detenciones y huelgas de hambre, mujeres en Nueva Zelanda, específicamente en 1893 y en Australia en 1902, se convirtieron en las primeras en lograr el voto femenino a nivel nacional. Reino Unido y Estados Unidos lo aprobaron después de la Primera Guerra Mundial, cuando millones de mujeres demostraron su capacidad de sostener la economía mientras los hombres estaban en combate. Estos son hitos que nos demuestran que la igualdad de género no iba solo en temas de educación, sino ya empieza a tener un impacto en temas económicos y principalmente con el derecho al voto. Después de la Segunda Guerra Mundial surge la segunda ola en derechos de las mujeres, porque ya no se limitaba al voto, sino que exige una igualdad salarial, derechos reproductivos y la eliminación en la discriminación estructural. Tenemos autoras importantes como Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo en el año 1949, que empiezan a profundizar contextos como la cultura. Continuamos con la información de las fechas claves e importantes que tuvieron un impacto en el desarrollo de igualdad de género. Estos impactos continuaron después incluso de la Segunda Guerra Mundial y a partir de 1945 tenemos hitos globales, en donde las Naciones Unidas y las conferencias mundiales tuvieron un rol muy importante. Aquí es en donde el libro de Virginia Maquieira analiza cómo la globalización y los foros multilaterales, especialmente las Naciones Unidas, la ONU, se convirtieron en espacios decisivos para consolidar los avances. En 1945, la Carta de la ONU incluyó la igualdad entre hombres y mujeres como principio fundamental. Esto fue algo inédito en la historia de los tratados internacionales. En 1975, la primera conferencia mundial sobre la mujer, que fue en Ciudad de México, marcó un antes y un después. Más de 130 gobiernos discutieron sobre políticas de igualdad, salud y educación femenina. En 1980, Copenhague profundizó en igualdad de acceso a educación, empleo y servicios de salud. Otros hitos importantes desde 1985 a 1995. En 1985, Nairobi evaluó los logros y desafíos dando voz a organizaciones de mujeres en el sur global. En 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing es considerado otro hito clave. Más de 17,000 participantes aprobaron la plataforma de acción en Beijing, que fue un plan histórico y que sigue guiando políticas públicas sobre empoderamiento, violencia de género y derechos reproductivos. Virginia Maquieira explica que estas costumbres demostraron que la igualdad de género no es solo un tema doméstico, sino es un derecho humano, universal y una responsabilidad global. Otros hitos importantes que son recientes. Nace la ONU en el año 2010 enfocada a mujeres, ONU Mujeres. Es una agencia dedicada a impulsar la igualdad de género y empoderar a mujeres y niñas en todo el mundo. En el 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, incluyen a la igualdad de género como ODS 5, vinculando el progreso económico y social con la equidad. Y cada país empieza también a desarrollar proyectos y leyes. En el Ecuador empieza el desarrollo de la Ley Violeta.